Muy buenas, hermanos, principalmente jóvenes, que bueno, este video es básicamente dirigido a los jóvenes. Bueno, cada video de esto es dirigido a los jóvenes principalmente. Sin embargo, obviamente sirve para todas las edades, para incluso cristianos y no cristianos. Bueno, este tema va a ser más que todo un resumen de todo lo que hemos visto hasta ahorita. Voy a tocar algunos puntos, algunos pasajes. Vamos a orar para dar por inicio este tema. Padre, te damos muchas gracias, Señor Jesucristo, por tu amor, por tu gracia. Gracias, Señor Jesucristo, porque podemos contar contigo siempre. Gracias, Jesús, porque tú nos mandaste a hacer algo, pero contamos con tu ayuda para hacerlo. Padre amado, tú eres fiel y tú eres bueno, y a ti te queremos entregar este tiempo. Abre nuestros corazones, nuestra mente, prepáranos, Señor, porque queremos conocerte, Padre Santo, y queremos obedecer tu palabra. Así que bueno, ahí entregamos este tiempo, bendice en nuestras necesidades, Señor. Tú conoces todo lo que nos hace falta, a ti te entregamos todo. Ayúdanos a mejor obedecerte, agradarte, glorificarte y bueno, que tú puedas usarnos grandemente según tu propósito. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Juan capítulo 14, versículo 15. Jesús dijo, si me aman, guardan mis mandamientos. Ahora, si yo quiero amar a Jesús, ya sé que tengo que guardar sus mandamientos, obedecerlos, ¿no? Que es lo mismo. Entonces, ya sé que tengo que obedecer a Dios, pero ¿cómo yo voy a estar seguro de que realmente estoy obedeciendo a Dios? Porque estoy obedeciendo sus mandamientos. Ahora, ¿cómo estoy seguro que estoy obedeciendo sus mandamientos si no los conozco? ¿Cómo yo puedo estar seguro de que estoy obedeciendo sus mandamientos? Bueno, porque estoy conociendo sus mandamientos. En el Salmo 119 podemos ver cómo este salmista nos habla de meditar en la ley de Dios todo el tiempo. Y como dice en el versículo 11, si no me equivoco, dice que en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Qué importante es eso. Si amamos a Dios, realmente nos preocupamos por conocer lo que Él quiere que yo haga. Pero para eso contamos con su ayuda. Jesús mandó al Espíritu Santo. Él dijo en Juan 13, si no me equivoco. Dice, y yo les enviaré el Espíritu de verdad, quien nos guiará a toda verdad. ¿Y quién es esa verdad? Jesús, Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. ¿Y dónde está esa verdad? En su palabra, por supuesto. En Juan capítulo 6, Juan capítulo 8, versículo 31 y 32, habla de que eh, si obedecemos la palabra de Jesús, somos verdaderamente sus discípulos y la verdad nos hará libres. Esa verdad que está en su palabra. Y lo dijo Juan también en el mismo capítulo 1, versículo 1 en adelante, que en el principio era el verbo o la palabra, el logos, que es la palabra en griego, ¿no? Que se traduce como verbo o palabra. Y el logo estaba con Dios y el logo era Dios, ¿ok? El verbo era Dios. Y más adelante sigue hablando que es Jesús y se reveló ahora hacia nosotros. Hebreos 1, del 1 al 2 dice que antes Dios había hablado a través de sus profetas, pero que ahora ha hablado a través de, en los posteriores días, pues, ha hablado a través de su Hijo. Y vemos cómo estas palabras conectan fuertemente. Y todo eso que menciona Juan, cómo podemos estar seguros de que está hablando de Jesús también. Porque Colosenses capítulo 1, versículo 16 dice que todas las cosas que son visibles e invisibles por medio de Él fueron hechas. Por medio de Jesucristo. Ahí está hablando acerca de Jesús, el apóstol Pablo. Entonces, entendiendo estos pasajes, voy a pasar a hacer el resumen, ¿no? Entendiendo que hay que escudriñar, Jesús lo dijo, Juan capítulo 5, versículo 39, si no mal recuerdo, que escudriñen las escrituras, porque allí hay vida eterna y estas hablan de mí, dijo Jesús. Y bueno, podemos encontrar un montón de pasajes realmente acerca del estudiar la palabra de Dios. Entonces, empezamos hablando acerca de deshacernos de preconceptos y prejuicios, ¿ok? Y hemos visto como en Deuteronomio 6, del 4 al 5, habla esto del famoso Shema o Shema, que es una palabra en hebreo que significa escucha. Se escucha, oh Israel, tu Dios uno solo es, y tal, 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 tal. Es el famoso pasaje que dice, y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza, bueno, cuando habla de eso, realmente estamos hablando de conocer a Dios. Porque si yo voy a amar al Señor con toda mi mente, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, tengo que estar conscientes de quién es Dios. Obviamente Dios se revela a través de su palabra. ¿Te das cuenta? Dice con toda tu mente. O sea, vas a abandonar todo de ti y se lo vas a entregar a Dios. Llénate de Dios. Y en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 17, habla de que toda la escritura es inspirada por Dios.
y que tengo que permanecer firme allí, ¿ok? Porque es útil para redarguir, corregir, instruir, ¿no? En justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente equipado, capacitado para toda buena obra. Ok, entonces, ¿qué son los prejuicios y preconceptos? Ya tú y yo lo vimos. Los prejuicios son conclusiones precipitadas y sin fundamento cierto, como el resultado de los preconceptos. Y los preconceptos son, por definición, conceptos preconcebidos que son influenciados o que nacen de la experiencia personal o grupal en medio de una cultura, en un contexto, en un momento histórico, en una sociedad, tradición, educación o crianza, ¿ok? Esos son los preconceptos. Y los prejuicios son esas conclusiones que nosotros tenemos acerca de alguien, acerca de algo, ¿ok? Que obviamente están influenciadas por los preconceptos, que ya te acabo de explicar. Te voy a dar nada más 3 ejemplos. Uno es, Dios aprieta, pero no ahorca. Ese es algo que ya hemos debatido. También cuando dice, Dios ama a todos por igual, es algo que es una conclusión precipitada también, porque es lo que nos han dicho, lo que nos han escuchado, lo que nos han enseñado. También hay, por ejemplo, yo tengo el poder en mi lengua, ¿no? Qué duro eso, ¿no? Es bastante profundo, parece cierto, pero ya hemos hablado al respecto. Después de habernos deshecho de los preconceptos y los prejuicios, pasamos al siguiente paso, que era tener una mente abierta. Por supuesto, después que desechaste todas estas cosas, pues te quedó una mente amplia, una mente limpia de todas estas cosas. Y aquí empezamos con la interpretación objetiva y subjetiva. Vimos la comparación. En la interpretación subjetiva es cuando, obviamente, los preconceptos y los prejuicios influyen. Cuando yo leo un pasaje, yo ponía un ejemplo acerca del K-pop, ¿no? Que ellos usan mucho simbolismo. Bueno, realmente en muchos videoclips, no solamente en esa industria, usan mucho simbolismo, ¿no? Ponen ropas, colores, símbolos y tal. Y yo veo a veces que la gente dice, uy, yo creo que esto significa tal cosa. Pero la única persona que nos puede decir el por qué está ese símbolo allí es la persona que lo colocó, ¿cierto? Yo puedo sacar mis propias conclusiones, yo puedo especular, ¿ok? Pero nada de lo que yo diga es 100% cierto. Puede ser que sí, pero no está verificado. ¿Te das cuenta? Eso es algo subjetivo. Cuando es objetivo es cuando realmente sabes el por qué y puedes probarlo. Cuando va más allá de lo que tú crees. Y eso es lo que me pasó a mí. Yo tenía muchos conceptos acerca de quién es Dios, qué era Dios, qué hacía Dios, qué puedo hacer yo y toda esta cuestión. Pero cuando uno va a la Biblia, uno tiene que ser sincero. Uno tiene que ir a la Biblia, aunque tú sepas mucho, creas que sepas mucho, tenemos que ir a la Biblia y decir, bueno, Señor, que sea tu palabra la que me corrija, me ayude. Y eso es lo que pasó conmigo. Yo tuve que cambiar un montón de cosas. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la interpretación objetiva se guía por lo literal, por lo histórico gramatical. Realmente no ando sacando cosas de fuera de contexto, sino que me ubico en la época que está escrita, me ubico en el idioma que está escrito ese pasaje, y ahí estoy demostrando obviamente que amo estudiar la palabra del Señor, amo a Dios. ¿Por qué? Porque me estoy preocupando por conocerle tal cual Él es, no tal cual lo que escucho, lo que me dicen. Y mucho cuidado con eso, porque mucha gente puede decir, no, pero el Señor te puede hablar a través de visiones, a través de sueños y tal. Dios puede hacerlo, por supuesto que sí, pero la palabra de Dios es suficiente. Pero dijo, tenemos la palabra profética más segura de todas. O sea, yo no estoy diciendo que las personas que piden visiones y sueños y revelaciones y tal, están diciendo que no le interesa la palabra de Dios. No, ellos nunca van a decir eso, y es más, yo fui uno de ellos. Sin embargo, es lo que demostramos. Si pedimos, Señor, revélame más, estamos diciendo que la palabra de Dios como tal no es suficiente. Y ya hemos visto que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Y la palabra de Dios es suficiente, nada más. Luego de eso vimos el tema, este paso tenía ciertos subtítulos, ¿ok? El tema era leer la Biblia como cualquier otro libro. Ahora, este título puede sonar muy fuerte para las personas que de repente son cristianas, pero cuidado con esto, porque no estoy diciendo que la Biblia es cualquier libro, no, simplemente hay que leer la Biblia como leemos otro libro, o sea, desde el principio, entendiendo que yo no estoy allí, sino que me están contando una historia. Yo no pertenezco a esa historia está contada hace miles de años, y para poder entenderla tengo que ponerme en la mente de ellos, tengo que ponerme en el contexto de ellos. Entonces, primero tenemos que leer la Biblia en orden.
Uno nunca va a empezar a leer un libro en el capítulo 20. Uno siempre empieza desde el principio. Obviamente tenemos nuestras recomendaciones. De repente leer un poquito los Salmos, empezar con los Salmos, el libro de Juan, Romanos, que tiene mucha doctrina, que marca muy bien la verdad, etcétera, que la explica más fácilmente. Sin embargo, es sano y es recomendable empezar desde Génesis para que tú puedas ver todo el panorama de la Biblia como una sola historia lineal, para que puedas entender todo lo que está sucediendo de forma ordenada y organizada. Entonces te di el orden de cómo están organizados los libros, porque los libros no están organizados de forma cronológica. Por supuesto, los 5 libros del Pentateuco sí fueron los primeros libros que se escribieron. Sin embargo, el resto de la Biblia están organizadas no por fechas, sino por estilos, por géneros literarios, por tomos. Por ejemplo, el Pentateuco es donde empieza la Biblia, los 5 primeros libros, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Luego vienen los libros de historia, ¿no? Que es desde Josué hasta Esther. Luego vienen los libros de poesía, luego de profecía, y con eso se cierra el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento empieza con los 4 evangelios, que no fueron los primeros libros escritos después de Jesús. El primer libro escrito está entre Primera Tesalonicenses y Santiago. Uno de esos 2 libros por allí fueron los primeros libros en escribirse. Entonces están los evangelios, luego vienen los hechos de los apóstoles, los hechos del Espíritu Santo, como se lo dice, que es la historia de la iglesia. También luego vienen las cartas del apóstol Pablo, que se llaman epístolas, ¿ok? Luego vienen las cartas universales, que fueron escritas por otros apóstoles y discípulos. Y por último viene el Apocalipsis. Entonces, de esa forma está organizada la Biblia. Luego vimos el contexto. ¿Qué tan importante es el contexto? Entonces, obviamente, yo escribo aquí, una de las cosas que necesitamos conocer para entender el significado de un pasaje y saber aplicarlo correctamente es el contexto. Contexto es un conjunto de circunstancias que rodean una situación y sin las cuales no se puede comprender correctamente. Es un conjunto de elementos lingüísticos que incluyen, preceden o siguen a una palabra u oración y que pueden determinar su significado o su correcta interpretación, por supuesto. Y aquí te mostraba algunos tipos de contexto. Antes de conocer los contextos, pues te mencionaba algunos métodos, 4 en realidad, que te puedan ayudar para el conocimiento de este contexto, conocer los pasajes y tener una buena interpretación. Uno es el estudio de palabras aisladas, ¿no? Recuerda que cada palabra forma una oración, forma un párrafo, forma una idea. Entonces, aquí podemos ir incluso hacia el idioma original, encontrando y buscando qué significa tal palabra en nuestro idioma. O sea, busco la palabra en hebreo, en griego, lo que sea, y la trato de buscar su traducción correcta, ¿ok? Para ese contexto. El segundo es el estudio comparativo. Estamos estudiando con concordancia. Concordancia es una especie de diccionario que está organizado primero en hebreo y luego en griego, ¿no? Así como la Biblia, que es el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, básicamente. Y estos tienen la capacidad de usar de tener una palabra y mostrarte en cuántos versículos aparece en la Biblia, cuántas veces aparece en la Biblia y cuáles son las palabras derivadas, ¿ok? Las palabras con las que tú puedes compararlas. Y también en la misma Biblia tú puedes encontrar pasajes paralelos que te van a ayudar a encontrar dónde se usa también esta misma palabra, con qué idea, cuál es la intención de esta palabra o de este pasaje, ¿ok? También número 3 es el estudio cultural, por supuesto. Es que tenemos que entender que para lo que para mí es un beta, para otra gente no es un beta. Por ejemplo, digo, esto es un beta, o qué beta. Si yo digo eso en Venezuela me entienden, pero si yo lo digo aquí en Perú no me entienden, y de hecho ha pasado. ¿Okay? Porque es el contexto cultural. Una palabra puede cambiar de significado según la cultura donde está. Y número 4 es el estudio de las palabras en su propio contexto, en el momento, en la circunstancia donde ocurrió tal hecho, donde se dijo tal palabra o tal frase o tal párrafo. Es importante porque así yo puedo conocer la intención y la idea, el mensaje donde está puesto esto. Y después vimos el contexto, con los tipos de contexto. Y vimos que es la escritura en su totalidad, que obviamente es el universo, ¿no? de cada pasaje, es la Biblia, qué es lo que dice la Biblia, y es importante reconocer esto. Una vez Agustín dijo, bueno, él enseñó mucho que la Biblia, por ejemplo, una interpretación de un pasaje tiene que guardar armonía con el resto de la Biblia. Si un pasaje me dice algo que después la Biblia
me dice que no es así, entonces el que se equivocó fui yo, no la Biblia. Porque la Biblia no se va a contradecir. O sea, es importante entender que necesitamos conocer muchísimo y profundizar para para conocer el mensaje real de un pasaje. ¿Por qué? Porque la Biblia no se contradice. Tampoco es que yo voy a usar un pasaje y voy a intentar de modificarlo para que guarde armonía con otro. No, precisamente yo tengo que ir desde cero, buscando qué dice este pasaje. Ah, yo entendí esto, pero vamos a ver qué dice el resto de la Biblia al respecto. También segundo, el testamento donde se encuentra el pasaje. Por supuesto, el testamento también es parte del contexto general de un pasaje. Luego tenemos el libro en particular. No, por supuesto, ¿de qué se trata el libro? ¿Cuál es el tema del libro? ¿Por qué se escribió este libro? ¿Cuál es el lenguaje que está usando este libro? Y obviamente lo que antecede y lo que sigue al pasaje. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado con eso. Y aquí te recomendaba 5 pasos. 1, ignorar la división moderna en capítulos y versículos porque la Biblia no fue escrita en capítulos y versículos. Ese no es el idioma original. No, el idioma original no tiene ni signos de puntuación ni nada de eso. ¿Ok? Paso 2. El contexto puede presentar paralelismo armónico o antitético, o sea, expresiones similares y también opuestas. Paso número 3. Una afirmación se debe tomar en sentido limitado cuando el texto así lo indica. Y paso número 4. El contexto inmediato nos ayuda a entender el significado de una expresión o palabra. Listo. Y número 5. Se debe tomar en cuenta los excursos en algunos pasajes. Te dije, los excursos son cuando de la nada estás hablando de un tema y ¡boom! Cambió a otro tema. ¿Ok? Eso es un excurso. No te das cuenta, pero cambió de tema. Así que mucho cuidado con eso. Hay que tener pila de esa cuestión. También vimos el siguiente paso fue saber identificar los géneros y figuras literarias. Aquí te explicaba que los géneros son como el concepto de una figura literaria, ¿ok? Es el como tal, abarca de forma más general un párrafo, de qué se trata un párrafo, cómo es el estilo de un párrafo, hacia qué, cuál es el color de un párrafo, cuál es el color de una historia. Es más apocalíptica, es más como una tragedia, es una narrativa, es oratoria, es pastoral. Esos son géneros. Más que la figura literaria son, más que todo son estilos que se suelen usar. Son formas de expresarse, como por ejemplo la alegoría, la literación. Tenemos aquí el tipo que te explicaba que es como una imagen de Jesús, por ejemplo, la imagen de David venciendo a Goliat, es ese cuadro, esa escena, es Jesucristo venciendo la muerte, él solo. Eso es un tipo, básicamente, ¿ok? Y por último vimos la obra del Espíritu Santo en este sentido, ¿ok? Del estudio de la palabra de Dios. Y vimos varios pasajes importantes, pero fíjate esto. Si queremos conocer a Dios, no importa cuánto conozcamos de literatura, gramática, filosofía, filología, historia y otras ciencias, necesitamos siempre su ayuda y guía para hacerlo. Sin Él sería imposible. Sin su intervención jamás podríamos conocerlo, por más que sepamos de ciencia. Y aquí te dejé unos pasajes. Juan 16, del 3 al 15, que es el Espíritu que nos guía a la verdad, que nos guía a Jesucristo y quien lo glorifique. Ese es el objetivo. El Espíritu Santo nos guía a la verdad para glorificar a Jesús. Si tú no estás glorificando a Jesús, pregúntate, ¿por qué no lo estás haciendo? Ahora, ¿cómo puedes identificarlo? Estudiando la verdad de Cristo. 2. Juan 14, del 15 al 17 y del 24 al 26, que es el Espíritu quien nos enseña y quien nos ayuda en este proceso. En Juan 6:63 dice que es el Espíritu, que el Espíritu es la palabra que da vida. Por supuesto, ¿por qué es la palabra que da vida? Porque Juan capítulo 5, versículo 24, Jesús dijo que por la palabra que Él ha dado, hemos pasado de muerte a vida. Y en Juan 6:63 vemos que el Espíritu Santo es el que da la vida. Importante, ¿ah? Pasamos el 4, dice, el pasaje 4 dice Romanos 8, del 26 al 27. Dice que el Espíritu Santo nos ayuda e intercede por nosotros. Nos ayuda en nuestras debilidades. Seguimos con el 5. Primera de Juan, capítulo 5, 6. Dice que el Espíritu es la verdad. Ojo con el siguiente versículo, el 7, porque ese versículo no existe en los papiros, en los escritos más antiguos y originales. Ojo con eso. Pero sí, el versículo 6 sí es verdad, porque el Espíritu Santo es verdad. Y el número 6 dice Juan 17, 17. La palabra es verdad y es la que santifica. Y vimos cómo en 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, lo vuelve a mencionar, que el Espíritu Santo es quien nos santifica. Y Jesús dijo en ese mismo pasaje de Juan 17, 17, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces,
Terminamos con el paso número 7, la oración. Según Efesios 6, del 17 al 18. Si la espada del Espíritu es la palabra de Dios, según Hebreos capítulo 4, versículo 12, entonces la oración será, y debe ser así siempre, guiada por su palabra. Por eso es siempre estudiarla, porque así estaremos orando en el Espíritu. Justamente ese pasaje de Efesios 6 habla de que tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y obviamente tenemos que recordar lo que dijo Jesús en Juan 4, 23 al 24, que es necesario adorar en espíritu y en verdad. Van de la mano. La verdad es el espíritu es la verdad, y obviamente esa verdad se encuentra en su palabra. Terminamos con eso, espero que te haya servido muchísimo, oramos y terminamos por ahora. Padre, te damos muchas gracias, Jesucristo, porque tu palabra es viva, Señor, es eficaz. Gracias, Señor Jesús, porque ella santifica, ella transforma, ella es alimento. Gracias, Señor, porque contamos con tu ayuda para que podamos estudiarla y meditar en ella tranquilamente. Padre, bendice este tiempo, bendice la palabra que hemos compartido. Permite que muchas personas puedan escucharla y puedan ponerla en práctica. Ayúdanos, Señor, a nosotros a no solamente hablarla, no solamente, como dice Santiago, a ser oidores, sino también hacedores de tu palabra, que podamos compartirla y ponerla en práctica. Ayúdanos en eso, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Pendiente que se viene una nueva serie muy chévere. Nos vemos pronto y ya saben, compartan. Bye.